Gracias por continuar con nosotros en Sin Esquemas. Como le habíamos anunciado, tenemos en esta entrega ahora a nuestro amigo, el doctor Juan Miguel Castillo Roldán, quien ha estado con nosotros en otras ocasiones y con quien estamos seguros que vamos a recibir orientaciones frescas, actualizadas y de mucha importancia para nuestro público televidente en materia migratoria, en materia de defensoría del pueblo. Pero nos vamos a concentrar más en la parte de política migratoria, que es un tema un poco más amplio en estos momentos, a propósito de que estamos estrenando un nuevo gobierno, se están estrenando nuevas autoridades en departamentos o en instituciones que tienen que ver directamente con el manejo de esta parte tan importante de nuestro país como es la política migratoria. Doctor, vamos a entrar en materia seguido. Sabemos que nosotros en política migratoria nos regimos por una ley, donde hay una institución principal que es la Dirección General de Migración, pero donde hay organismos colaterales que juegan un papel fundamental, como es el caso del Instituto Nacional de Migración, como es el caso del Consejo de Migración, me parece, y como es el caso de la parte de Relaciones Exteriores, que tiene un viceministerio que se encarga de la política de migración. Queremos oír de ti, Juan Miguel, con los conocimientos que tú tienes, ¿cuáles son los retos, vamos a decir de esta forma, y las cosas más fundamentales que tenemos que tomar en cuenta ante un nuevo gobierno que se estrena con figuras nuevas y ante las cosas últimas que han ocurrido en políticas migratorias? Muchísimas gracias, doctora Atala, por la invitación. Me encanta poder compartir en su programa otra vez. Mira, vamos a empezar, si quiere, hablar sobre el Consejo Nacional de Migración, que es el organismo creado por la Ley General de Migración, la ley número 285-04. Es el organismo, un organismo colegiado que se compone por varias entidades públicas, por quienes encabezan esas entidades, que son el Ministerio de Interior de Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Turismo. Ese Consejo Nacional de Migración tiene atribuciones que están establecidas en la ley. Ese consejo se supone que tiene que reunirse periódicamente, tiene que llevar a cabo reuniones ordinarias y reuniones extraordinarias. ¿Qué dice la ley? Que tienen que reunirse una vez cada 6 meses de forma ordinaria, y en caso de que haya un tema que lo amerite, pues se le van las asambleas o reuniones extraordinarias que así lo determinen. La ley es del año 2004 y el Consejo Nacional de Migración se reunió para un tema importante una única vez. ¿Y para qué fue? Para el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, como parte de el dispositivo exhortativo de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que ordenó que se cumpliera con el artículo 151 de la ley, que es el que establece ese plan. Entonces, el Consejo se reúne porque el Tribunal Constitucional es que manda que se reúnan. Solamente ese Consejo solamente se ha reunido desde el 2004 una sola vez. Se reunieron para el plan. Ojo, no porque había una voluntad de cumplir con la ley y cumplir con las atribuciones de ese organismo para toma de decisiones en materia de política migratoria. No fue porque ellos querían hacerlo, es porque el Tribunal Constitucional, el máximo órgano de interpretación de la Carta Magna, que ordenó esa reunión, tenían que hacerlo. Ellos se reunieron este año se reunieron en enero. Sin embargo, yo te puedo decir, no existe, por lo menos a mi conocimiento, informaciones que yo domine, información sobre los resultados de esa reunión. Ellos se reunieron en enero. ¿Cuáles fueron los resultados? Hubo un acta de sesión. ¿Cuáles son los proyectos o las resoluciones agotadas como parte de esa reunión? ¿Hubo algún informe rendido al Poder Ejecutivo? Porque se supone que los informes del Consejo tienen que ser remitidos al Poder Ejecutivo y a las entidades públicas que tienen algún papel en la ejecución de normas migratorias. ¿Dónde están esos informes para cumplir con lo que manda la ley? O sea, ¿cuál es el problema de eso? Que el Consejo Nacional de Migración tiene atribuciones que son muy específicas e importantísimas. Alberto, el Consejo es el que, de conformidad con la ley, emite las recomendaciones y las directrices para trazar la política migratoria. Significa que hay que aplicar flexibilidades y restricciones donde hay que hacerla. Hay que buscar formas de atraer migración ventajosa, migración sin antecedentes penales, migración solvente, migración documentada, y para eso hay que establecer requisitos que se marquen dentro de la ley y reglamento con el grado de discrecionalidad que permite la norma. Pero eso se hace con estudios.
un estudio de, bueno, ¿qué tipo de migrantes son los que estamos recibiendo de forma más frecuente? ¿Cuáles son sus calificaciones laborales? ¿Cuáles son sus grados educativos? ¿Cuáles son los idiomas que hablan? Y cómo eso puede ser aprovechado como capital humano, porque las migraciones los países las planifican para traer mejor capital humano que traiga beneficio al mercado. Usted quiere en su país que vengan migrantes que puedan trabajar, invertir, que traigan, que vengan con transferencia de conocimiento, porque que aporten al país. Ningún país quiere importar migración que sea desventajosa. Una migración con antecedentes penales, sin solvencia, que el Estado va a tener que asumir el costo para mantener a esa persona, porque no puede valerse por sí misma, que va a sustituir un puesto de trabajo de un nacional sin una planificación del mercado laboral correspondiente. Esa migración no la quiere ningún país. Por eso, si tú, yo, quien sea, va a pedir una visa, lo primero que te van a pedir es solvencia, porque nadie quiere migración que vaya a constituir una carga. Entonces, el Consejo Nacional de Migración no puede reunirse cada 10 años, ni puede reunirse finalmente un año y para no poder exhibir el proyecto de resolución, ni informe, ni una alta sesión de qué se habló en ese Consejo Nacional de Migración. Yo te pregunto, Juan Miguel, doctor, en la línea que usted ha venido esbozando tan interesante planteamiento en cuanto a la necesidad de ese organismo tan importante que lamentablemente, vamos a decir claro, se ha mantenido inerte en los últimos años en materia de lo que es el objetivo de ese organismo, de ese consejo principal del manejo de la política migratoria. Si yo le digo al doctor Juan Miguel que hay que reunir el Consejo Nacional de Migración en las actuales circunstancias que está viviendo el país y el mundo, ¿qué agenda entiendes tú desde tu punto de vista que deben ser elementos principales para tocar en esa agenda de esa reunión de ese consejo? Creación de perfiles migratorios es lo primero que yo haría si me dan la decisión a mí. Usted tiene que, como país, determinar, identificar cuáles son los perfiles migratorios que usted está recibiendo, desde cuáles países, con cuáles grados educativos y con cuáles fines están viajando. Esas personas, si tienen algún interés, alguna intención de radicarse en República Dominicana, tiene que ser legalmente, pero no puede ser solamente porque cumple con un requisito de documentación. Tiene que ser porque el Estado ha concedido las herramientas para radicarse y domiciliarse aquí, como la residencia temporal o permanente, porque esa persona va a, con su trabajo, a aportar a la economía nacional. Y no solamente es un tema de hacer dinero, de inversiones, de mano de obra. Piensa en sectores sensibles que lo necesitan, como el área de salud. ¿Cuántas personas con profesión de médico pueden estar viniendo, por ejemplo, de Venezuela, personas con grado de bachiller, universitarios, son médicos, algunos son especialistas, que quizá por la situación económica de Venezuela quisiera radicarse aquí, pero no cumple con la documentación por las dificultades que tienen para obtener documentación de identidad en su país. Esas personas pudieran ser aprovechadas en puestos importantes, por ejemplo, en provincias con muchos desafíos sanitarios, como por ejemplo la provincia fronteriza, en Dajabón, en Pedernales, en Independencia. Nosotros necesitamos personas ahí que vayan a contribuir. Y yo sé que, por ejemplo, médicos extranjeros que pudieran posicionarse ahí, se puede hacer con una planificación migratoria. No es fomentar migración, es que la migración sea canalizada y regulada adecuadamente, de modo y manera que se respeten los derechos humanos, pero se reciban los migrantes que le interesan a la nación dominicana, como hacen todos los países del mundo. Y eso se hace con estudios migratorios que realiza una entidad técnica. ¿Cuál es? El Instituto Nacional de Migración. Sabemos que hubo un cambio de autoridad recientemente. Claro. Sale la doña Florinda Rojas y entra ahora Wilfredo Lozano. Esa entidad tiene un papel técnico. Es el que asesora, teóricamente, a todas las entidades que tienen un papel en la política migratoria, especialmente al Consejo Nacional de Migración, para tomar decisiones. Tiene que haber un estudio sobre este perfil migratorio, sobre el flujo de migrantes, tiene que hacer encuestas, tiene que hacer censos, tiene que hacer un análisis de los requisitos que se están emitiendo, los lugares de procedencia de cada migrante, dónde viene, cuáles son las documentaciones, cuáles son las dificultades, si hay un tema de migración masiva por cuestiones de pobreza del país de origen o por cuestiones de persecución política que ameritan estatus de asilo político, de refugio. Eso hay que estudiarlo. ¿Cuál es el problema? Que el Instituto Nacional de Migración, hasta el día de hoy, lo digo responsablemente, ha sido una entidad de adoctrinamiento. O sea, sencillamente para capacitar personas, pero no para asesorar
ni para suministrar No, los porque yo insumos. quisiera decir que es de formación o de capacitación. Cuando digo adoctrinamiento, lo digo Ok, en el sentido explícanos esa parte. negativo. Significa que Oh, ok. el INM se ha dedicado básicamente a cumplir con una agenda de campaña y de propaganda de defensa de las Oh, migraciones y de defensa de las bondades de las migraciones. ya Un entiendo. estudio que está muy bien, pero es sesgado, no es objetivo, porque las migraciones son un fenómeno humano natural de las personas que buscan sus mejores condiciones de vida, aunque tengan que viajar, pero sus efectos no siempre son buenos, no siempre son malos. Eso es así. Entonces, lo que tiene que procurar el nuevo gobierno del PRM es que la persona que asuma ese cargo del INM, así como la Dirección General de Migración y todos los cargos que tienen que ver con temas migratorios, no puede empañar su gestión, el ejercicio de su autoridad en ese ente público con sus convicciones personales. Doña Florinda, naturalmente, saturó la institución con lo que ella entendía con política migratoria, que era su agenda personal, y lo convirtió en una agenda institucional. El problema es que ideología y derecho no es lo mismo. Usted pone una teología más liberal sobre las migraciones y proponer fronteras abiertas, ampliar los criterios con los que consideramos una persona ser refugiado o no, para que apliquen a personas que vienen de países con economías deprimidas, etcétera. Pero al final, eso es ideología. Tú puedes tener una opinión, yo puedo tener la mía, pero al final lo que importa que es el derecho, que dice la ley de migración, el reglamento de aplicación, que dice la Constitución y que dicen los tratados internacionales. Entonces, eso el INM lo perdió. Entonces, ¿qué es lo que ellos han hecho? Ellos han publicado, y el que me está viendo puede buscarlo perfectamente en la página del INM, publicaciones sobre contribución de los migrantes a la economía nacional, pero no han hecho ningún estudio sobre el impacto en los servicios públicos, en las recaudaciones del Estado y en el costo que implica para los servicios. ¿Cuánto ha gastado el gobierno dominicano, por ejemplo, en servicios sanitarios, población migrante haitiana, en el año 2004? 57 millones de dólares. ¿Cuánto hemos gastado nosotros en regularización de personas extranjeras, en inclusión migratoria ilegal, la mayoría haitianos? 2.000 millones de pesos. ¿Cuánto hemos gastado en materia de educación en favor de población inmigrante entre el año 2016 y 2019, según el Ministerio de Educación? Más de 200 millones de dólares. Entonces, tú, como entidad que tiene un papel técnico, que tiene que hacer las investigaciones, cuando tú te dedicas solamente a investigar, las migraciones son buenas por esto y esto, enriquecen, traen cooperación, traen riqueza, traen conocimiento. Eso no es del todo cierto. No es que empobrecen solamente ni que enriquecen, es que tienen impactos. Y lo cierto es que cuando tú decides ver solamente una cara de la moneda como entidad pública, tú has ignorado el papel que la ley te asigna. Tú decidiste ver solamente una parte del cuento e ignorar el resto. El costo de los servicios, ¿esas personas contribuyen al sostenimiento de la recaudación del Estado? La respuesta es no, porque la mayoría de los migrantes son ilegales y los ilegales no contribuyen al sistema de recaudatorio. Y aún así hacen uso de los recursos públicos en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad ciudadana, en materia de comunicaciones, en lo que tú quieras. Y eso sin contar el costo que implica, por ejemplo, en materia de protección fronteriza y en Ministerio de Defensa, lo que le cuesta proteger la frontera a un país pobre como República Dominicana, para que no se penetren masivamente inmigrantes haitianos de este lado. Eso cuesta más de $1 millón al día. $1 millón al día. Y puedes confirmar la cifra con el Ministerio de Defensa. Ellos han ¿Cómo? hablado sobre el refugio, asilo, desplazamiento de personas forzadas, e incluso han emitido informes minimizando la percepción de la presencia de personas extranjeras en suelo dominicano. Y yo publiqué un artículo en el Listín Diario en el 2018 alertando de que el perfil migratorio que ellos habían hecho tenía unas cifras completamente distorsionadas para tratar de transmitir la idea de que aquí no hay personas extranjeras. Doctor, pero lógicamente, ante toda esta explicación amplia y detallada de la cantidad, vamos a decirlo así en términos llanos, aplatanados, de fallas que se están llevando a cabo en lo que tiene que ver con política migratoria, en lo que tiene que ver con el rol que debe jugar esa parte importante que es el Instituto Nacional de Migración. Yo quiero insistir en lo siguiente. Sí. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué intereses? ¿Son intereses o son simplemente falta de voluntad o es desconocimiento? ¿O qué es lo que no ha permitido que cosas que usted ha explicado tan claro
no se estén realizando? Me pregunta. Irresponsabilidad. El nuevo Okay. incumbente, el señor Wilfredo Lozano, tiene que entender, ahora que él asume el mando, y se lo dice una persona que tiene años trabajando en el tema migratorio, él criticó la sentencia de 168-13. Él habló sobre los desnacionalizados, lo cual, desde el punto de vista jurídico-técnico, es erróneo. La sentencia no desnacionalizó a nadie. Aquí no hay personas apátridas, porque la apatría es una condición sumamente inusual que no se verifica en el caso dominicano y haitiano por las disposiciones constitucionales de Haití. Entonces, él tiene unas posiciones evidentemente mucho más ultraliberales. Si él permite que sus posturas personales, ahora asumiendo el mando de este instituto, permeen esa entidad en sus atribuciones, él va a seguir haciendo lo que yo criticaba de la anterior autoridad, y es convertir el instituto en un ente de adoctrinamiento para difundir subjetividades de sus autoridades que no se corresponden con el contexto técnico que debe transmitirse de los temas migratorios. Lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, lo que dice el reglamento, lo que dicen los estudios sobre temas migratorios, los flujos migratorios, cómo impactan en la economía, mercado laboral. Hay que ver cuál es el impacto del mercado laboral. Estamos teniendo más mano de obra nacional o extranjera en tal sector. Eso implica un impacto en los niveles salariales promedio. Eso implica una sustitución en los puestos de trabajo. Todo eso hay que verlo. ¿En cuáles grados? Porque evidentemente la población calificada de inmigrante tiene un impacto, la que tiene otro tipo de calificación tiene otro impacto. No es lo mismo la persona de nacionalidad venezolana que ahora te atiende en una telefónica que la persona de nacionalidad haitiana que ejerce una labor en el sector agrícola. Son sectores distintos, pero ambos son parte del mercado laboral y eso hay que estudiarlo y eso se hace con estudios técnicos, con un equipo de economistas. Entonces, hay que entender que este gobierno tiene ahora una misión, una oportunidad de asumir el tema con transparencia, con responsabilidad y con objetividad. No un tema de complacer a sectores extranjeros, sectores internacionalistas, sectores de ONG que tienen una intención de buscar una salida y una solución dominicana al problema haitiano. No, tienen que responder al contenido de las leyes, tienen que asumir el tema con objetividad y dejar de lado todas esas subjetividades a la cual han presionado tanto ese sector de la sociedad civil que tú sabes que tiene una postura muy liberal. Y por eso tiene que ser el elemento distintivo del Consejo Nacional de Migración, de la Dirección General de Migración y del Instituto. Y sobre el tema del MIRES, antes de Sí. salir de los aspectos. Bueno, aprovechar porque nos quedan estos últimos 2 minutos y medio para que tú ahí recojas y en estos últimos 2 minutos y medio podamos entonces tocar esa parte que tú quieres señalar. Perfecto, porque tengo que mencionar que es muy importante. Alberto, si tú tienes un segundo, tú puedes agarrar y entrar a la página del MIREX y entrar a ver los requisitos de las visas de residencia y luego entrar a la página de la Dirección General de Migración para ver los requisitos del estatus de residencia. Ahora mismo, lo digo porque yo trabajé en migración, porque yo he ejercido la materia migratoria desde el punto de vista privado y también porque yo trabajé en la Defensoría del Pueblo, fui 6 años director de la derecho y yo vigilé la administración pública como parte de mis funciones, incluyendo la Dirección General de Migración. Existe un divorcio absoluto entre lo que hace el consulado dominicano en el exterior en materia de expedición de visados y lo que dice la normativa y lo que hace la Dirección General de Migración. Usted ahora mismo se reúne con la encargada de asuntos consulares del MIREX y le va a decir que la visa de residencia solamente se puede hacer con un contrato de trabajo, que solamente puede pedir la visa de residencia si es para personas inversionistas o personas que están casadas con dominicanos. Eso es falso, eso no es así, punto. Existe una visa de residencia RS que se pone en la Ley General de Migración y Reglamento para completar un proceso de residencia que puede ser con contrato de trabajo o sin contrato de trabajo. Es un mecanismo de concesión de estatus migratorio que tiene sus características y algunos aspectos son, digamos, imprescindibles y otros no lo son. Es verdad, no puede tener antecedentes penales, tiene que ser una persona con documentación de acta de nacimiento, cédula, foto, todo eso, pero al final del día tiene que haber un maridaje entre lo que dice la ley, lo que hace migración y lo que hace el MIREX, porque terminan los extranjeros pidiéndole documentación duplicada en el consulado fuera de aquí y otra cosa que piden en migración y al final no tienen nada que ver una cosa con la otra, rompiendo la unidad del Estado. Entonces, Juan Miguel, ya en 10 segundos, en el caso del MIREX, están actuando malinterpretando la ley de migración con una respuesta contundente de 5 segundos, tienen desconocimiento o simplemente se requiere
que se refuerce esa parte. 10 segundos tenemos para eso. No reforzarla, es cambiarlo completamente y hacer que Cambiar. responda a la norma. Ahora mismo tú vas allá y tienes una reunión con la encargada y lo que te va a decir, yo tengo 20 años haciendo esto, decir que se hace. Mira la ley la ley orgánica del MIREX. La ley orgánica del MIREX no habla de eso, Alberto. La ley orgánica del MIREX habla del MIREX. Entonces, Sí. al gobierno, por favor, vamos a establecer los procedimientos que están en la ley de migración y reglamento para que todos los visados que se expiden fuera respondan a la ley y a los procedimientos que lleva la Dirección de Migración, y para eso tiene que ponerse la pila el Viceministerio de Asuntos Consulares e Inmigratorios, urgente. Bien, bueno, Juan Miguel, nos ha sido un poco corto el tiempo, pero como contigo sabemos que podemos contar en otra ocasión para seguir hablando de estos temas importantes y estas observaciones que tú has hecho, yo estoy seguro que le van a llegar a las autoridades nuevas a través de este programa y a través de lo que tú escribes permanentemente. Una vez más, doctor, te agradezco profundamente. Gracias a ti. En 20 minutos hubo que decir muchas cosas en pocos minutos, pero no, por la invitación. Pero hay bastante lo que has dicho. Una vez más, Sin Esquema se siente muy bien de poder llevar informaciones útiles a nuestro público televidente y nos despedimos hasta una próxima ocasión.